¿Qué cosa? ¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan bien y si se ve la pantalla compartida? Hola, hola, hola. Bien, mis amigos, espero que hayan tenido una bonita semana, una bonita jornada. Uy, este no es. Vamos continuando donde nos quedamos la semana pasada. Estuvimos conversando un poco sobre los planes de arquitectura, las formas de representación, algunos detalles que vamos a ir viendo por ahí, ¿verdad? A ver, denme un minuto para abrir la cosa del...
Ya está. Entonces estamos dando inicio a la sesión número 9. Espero, bueno, que de momento, ¿no? Todo esto hasta el momento, el curso les esté gustando, se estemos aprendiendo y se estén divirtiendo, sobre todo, ¿no? A ver, un ratito. Ya está. A ver, un par de minutitos, a ver que están entrando algunos compañeros todavía. Bien, vamos continuando entonces con nuestro curso. Y habíamos conversado que además del desarrollo de planos, íbamos a conversar un poco de algunos criterios técnicos para tener en cuenta durante el desarrollo de proyectos. Bien. Quizá dentro del campo de la arquitectura, el criterio más importante de todos, a pesar de lo que se suele decir, que es la estética, que es el espacio, que es la funcionalidad, entre otras cosas, es la seguridad. ¿Sí? Es ese valor que nunca le ponemos importancia o siempre lo dejamos al final o damos por sentado que se va a encargar otra persona, pero en realidad es el principal del cual nos debemos de cuidar. Entonces, el tema de la seguridad, nosotros lo podemos encontrar en tres dimensiones. A ver, un ratito vamos a poner por acá, ya está. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a determinar la seguridad? Básicamente por la capacidad de respuesta, o en todo caso, veamos, desde el inicio, ¿cuáles son los riesgos que tengo a la seguridad en las edificaciones? ¿Cuáles son las cosas de las que yo me debo preocupar? ¿Qué tipo de eventos? En todo caso, los más comunes, las más frecuentes, porque obviamente también me preocupa que me caiga una bomba atómica, un meteorito, que me ataque una invasión zombie, algo así, ¿no? Pero básicamente hay dos muy frecuentes. ¿Cuáles serán? ¿Voluntarios? O si no, como siempre, pueden poner paso. Ya, vamos a dar por sentado que están escribiendo. Ya, correcto, ahí tenemos uno, ¿no? Por el tema de sismos, ¿no? O bueno, por gravedad también, ¿no? Pero el tema de gravedad básicamente es proceso constructivo, ¿no? Pero
El otro punto es que se caiga, o bueno, que se venga abajo por un tema de sismo, ¿no? Y al caerse abajo indicamos con todas las personas que están dentro, evidentemente, ¿no? Ya está. Uno. ¿Y cuál será el otro punto? ¿Qué otro punto me puede preocupar en una edificación? O sea, porque en sí, me preocupa la edificación, sí, pero por encima es la vida de las personas, ¿no? Que ocupan. Entonces, durante un sismo, obviamente, ¿cómo se llama? La edificación obviamente me preocupa, pues que es la pérdida de material, pero lo más importante es la vida humana, ¿no? Dice detalles. Ah, no, no, yo eso sí lo sé. Sino que me refiero a que nosotros, cuando hacemos el diseño de proyectos, nos preocupamos en... debemos tener en cuenta dos eventos, do- dos eventos a tener en cuenta. Uno, ya lo comentamos, que son los sismos. Y el otro son los incendios. Entonces, en ambos casos, necesitamos considerar condiciones de evacuación y señalización. Pero para esto vamos a tener toda una sesión de estos dos temas, ¿verdad? Así que no se preocupen. Ahora, en el tema de los sismos, nosotros tenemos una medida pasiva y una medida activa. Bueno, en ambos casos, hay medidas pasivas y hay medidas activas. Las medidas pasivas son las que forman parte de la edificación propiamente dicha. Entonces, en el caso de sismos, ¿cuál es mi defensa pasiva? El diseño estructural, ¿no? ¿Y cuál es mi defensa activa? En algunos edificios, no todos tienen esa tecnología ni ese recurso. En algunos edificios pueden ser los disipadores sísmicos, bueno, de diversas categorías, ¿no? O también, por supuesto, las medidas de evacuación que vendrían a ser ya los protocolos de seguridad. Ahora, en el caso de los incendios es, no digo ni más fácil ni más difícil, pero es un abanico de posibilidades más grandes, porque no todos los incendios son iguales en forma, tipo e intensidad. Los sismos, si bien es cierto, no todos los sismos son iguales, varía en función de la ubicación, la dirección, la intensidad, la frecuencia, etcétera, etcétera, pero las condiciones son las mismas. Amigo, sal del edificio antes que se caiga y te vas a la zona segura, que tiene que estar alejada de las áreas de colapso. Básicamente de eso se trata. Amigo, en un sismo va a pasar esto, va a vibrar, se van a mover las cosas, se van a caer, las vigas se van a rajar, qué sé yo. O sea, son condiciones relativamente típicas, vamos a llamarlas así. En el caso de los incendios, y como vamos a ver en el tema de seguridad, sí hay un poquito más de variedad, ¿no? El color del humo me indica una cosa, el tipo de combustible que ha generado ese fuego me indica otra cosa, etcétera, etcétera. Ahora bien, entonces, ¿cuáles serían las medidas pasivas en el caso de los incendios? Básicamente serían las barreras, básicamente serían los cortafuegos, bueno, las barreras cortafuegos, mejor dicho, ¿no? Esas serían mis defensas pasivas. Y mis defensas activas, obviamente, serían rociadores, gabinetes, alarmas, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eso. Ah, acá también, por supuesto, alarmas, etcétera, ¿no? Pero con un sismo hay mucho menos cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, evacúas y punto. No hay cómo demorar un sismo, no tienes cómo atrasarlo, ¿no? Te cayó porque te cayó. En cambio, en el incendio todavía podemos aguantarlo un poquito para dar más tiempo a las personas que evacúen. Y en todo caso, la acción del sismo es completamente esporádica, eventual, aleatoria, depende única y exclusivamente de la naturaleza. Los incendios en edificaciones, en cambio, por lo general, ocurren debido a un uso, mal uso o abuso de las condiciones de la edificación por parte de los mismos ocupantes. O sea, digamos que es mucho más fácil prevenir la ocurrencia de incendios que de sismos. Por eso es que, por lo general, hay mucho más que hablar de los incendios que de los sismos. Nuevamente recalco, no significa que uno sea más importante que el otro o más grave, etcétera, sino en función de qué tanta información tenemos y qué tanto podemos hacer uno al respecto del otro. Ahora, dicho esto, vamos a la siguiente reflexión. ¿Por qué sabiendo que los incendios son más controlables, son más conocidos, eh, tenemos más medidas para retardarlos, para prevenirlos, e incluso podemos hasta apaciguarlos? Un sismo no, solo tenemos que esperar que pase y rogar a Diosito que no venga otro, ¿no?
En el caso de un incendio podemos apagarlo, extinguirlo y bloquearlo completamente, ¿no? Claro, hay unos que son un poquito más difíciles que otros, yo lo sé. Tampoco estoy diciendo que sea un paseo apagar un incendio, ¿no? Loable la borla de los bomberos. Pero la pregunta es, ¿por qué sabiendo que tenemos más condiciones para prevenir incendios, por qué es la que menos de la que menos nos preocupamos, ¿no? Bueno, entonces uno de los trabajos del proyecto de arquitectura justamente consiste en trabajar estos temas. Mientras que podríamos decir que esta parte es inherente, obviamente, a la ingeniería civil, y esta parte de acá, al respecto de la ingeniería eléctrica y la sanitaria, también podríamos señalar que esta parte de acá y esta parte, bueno, es lo mismo, son los dos puntos son iguales. Esta parte de acá corresponde a la especialidad de arquitectura, ¿no? Entonces, el primer punto a conversar acá es que es mentira que el factor seguridad está atribuido neta y exclusivamente a un profesional sí, a un profesional no, porque sigue siendo un trabajo multidisciplinario. Ahora, dentro de la arquitectura, entonces, ¿qué cosas vamos a ver si es que considero esto y esto? Tres campos, ¿no? Número uno, dimensionamiento de puertas. Número dos, dimensionamiento de corredores. Número tres, dimensionamiento de escaleras. Son las tres consideraciones que vamos a tener en cuenta. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es irnos a ver la norma técnica, que es lo que nos dice. Por lo general, nuestros, eh, nuestros parámetros nos van a quedar sobrando, ¿no? Eso sí es cierto. Entonces, acá en la norma A130, que va a ser nuestro referente, ¿no? Vamos acá, base normativa, Reglamento Nacional de Edificaciones, norma técnica A130, ¿no? Condiciones de seguridad. Vengo por acá y lo primero que me dicen, puertas de evacuación, primer punto, ya. Bueno, requisitos generales, sistemas de evacuación, bla, 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 bla. O sea, el primer paso es calcular qué cosa, cuál es el primer punto para determinar el dimensionamiento de elementos de evacuación. ¿Quién me puede decir? 5, 4, 3, 2, 1. En una palabrita nada más. A ver, voy a acompañarlo de efectos de sonido. Y entonces la respuesta es la pregunta era, ¿no? ¿Con qué tengo cuál es el primer paso que yo tengo que tomar para determinar el dimensionamiento de elementos de circulación y evacuación? En una palabrita nada más. Ya, las salidas, correcto, pero el número de pisos. Ah, antes que eso todavía, falta otro punto. Ah, ya está, claro, estamos viendo la seguridad, pero me voy al caso de qué es lo primero que tenemos que considerar, que calcular o que ver. Ya, bueno. El aforo, mis amigos, el aforo. La capacidad de ocupación de la edificación. Ese es lo primerito que tenemos que calcular. ¿Y cómo lo calculo? Dependiendo de la instalación que estoy trabajando. Hay algunos casos donde ya el cliente o la institución me va a indicar el aforo según la capacidad de lo que yo puedo considerar. Entonces, ¿cómo yo calculo el aforo en este caso?
Tres métodos. Número uno, por reglamento. Es decir, entre la norma A020 y la norma A110, ¿no? Veo las tablas de cálculo, ¿no? Entonces, simplemente la idea es cálculo por área, ¿no? La opción número 2, por conteo de mobiliario. O sea, digo, según mi plano de anteproyecto, tengo tal mobiliario y entra tantas personas. Ahí está, bacán. Ahí quedó el asunto. ¿Estamos? Acá será por cálculo de áreas por usuario, perdón. ¿No? Y el número 3, por capacidad de atención de servicio. Aplicas, por ejemplo, a colegios, hospitales, donde ya están delimitados qué tantos ocupantes va a tener cada tipo de ambiente o servicio según la capacidad. Por ejemplo, si yo digo un aula de clases, ¿cuál será su aforo o su capacidad? ¿50? No. Dice, depende del reglamento, el número de metros cuadrados por persona. Ya, vamos a ver qué dice el reglamento. ¿Ya? Y qué bonito que lo mencionen porque justamente a esas cosas queremos llegar. Vamos a ver qué tan cierto es. Vamos a ver qué nos dice la norma de educación. Y aquí es donde vienen las confusiones. Considerando, modifica, aspectos, la educación, ya acá me dan todas las características, ya, bla, 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 que los sumes, que el taller es que no sé cuánto, que las puertas deben ser así, deben ser así. Y acá nos dice, aulas, dice acá 1.5 metros cuadrados por persona. Entonces yo entiendo que si tengo un salón de 54 metros cuadrados, ¿no? O perdón, de 50 metros cuadrados, entonces me estoy proyectando a cuánto, a unas 35 alumnos más o menos, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro documento. A ver. Administrativa, biblioteca. A ver. Vamos a ver qué nos dice este documento que todavía ya está medio desfasadito, que es del 2019. A ver, acá me dice 1.5 por persona a secas. No me dice si es primaria, secundaria o inicial. Ya, ¿cuál quieren que veamos? ¿Inicial, primaria, secundaria? Bueno, acá solamente inicial y primaria, secundaria. ¿Cuál quieren ver? Secundaria, ya está. Vamos a ver cuánto es el ratio de ocupación para secundaria. Ojo que el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es como casi nuestra Biblia de la construcción en el Perú, nos dice 1.5%. 1.5 metros, ¿verdad? Entonces acá nos da tipo de terreno, criterios de diseño, áreas libres, puertos, estacionamientos. Acá está, esto es lo que me interesa. Ambientes tipo A, B, C, ya. Estas son áreas de terrenos. Página 19 creo que era, ¿no? Cálculo de áreas por ambiente. Dice, cantidad de estudiantes, tanto por el índice de ocupación, IO. ¿Y qué será el IO? Vamos a ver qué es el IO. No me acuerdo si está un poquito más atrás o más adelante, pero ahí lo buscamos. Bueno, ahora biblioteca, bla, 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 bla. Acá está. Aulas. Ambientes tipo A. El índice de ocupación para determinar el dimensionamiento del aula es 2 metros cuadrados por estudiante. Significa que tiene 25% menos capacidad que lo que manda la norma técnica del reglamento de edificaciones.
De manera excepcional, así cuando ya no hay de otra, cuando consideramos mobiliario perimetral en uno de los lados del ambiente o no consideremos mobiliario, etcétera, 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 dice, podemos tener un índice menor al indicado, pero nunca menor a 1.67. Eso significa que a pesar de que esto es el mínimo de los mínimos, es más alto que lo que manda el reglamento. ¿Por qué? Ya, y más que por qué. ¿A quién le hago caso? Y ojo que si entramos a ver el de inicial es más grande todavía. Entonces, de esta manera, en un salón de 60 metros cuadrados, según el reglamento de edificaciones, entran 40 alumnos. Según la norma técnica, ¿no?, del Ministerio de Educación, ¿cuántos entrarán? ¿No? 30 alumnos o un poquito más. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Hola, hola. ¿Alguien? ¿Alguna idea? Si no, como siempre, ponen paso y ahí quedó. Hola, hola. Ya, bueno, como les decía, vamos a suponer que están escribiendo, yo normal, espero un ratito. Si no, ahí ponen paso con confianza, si es que no es el caso. ¿Nadie? Bueno, sencillamente porque el cálculo realizado para ambos documentos es diferente.
Entonces, nuestro reglamento de edificaciones nos manda 1.5 metros por persona como mínimo, pero en este caso, este del Ministerio de Educación nos pide 1.67%. ¿Cuál pesa más? A ver, porque por un lado me dicen, esta es norma técnica, el otro es reglamento de edificaciones, pero el reglamento de edificaciones no es otra cosa que un compilado de normas técnicas. Entonces volvemos a lo mismo. ¿A quién le hago caso? ¿No? Entonces, para evitarme problemas, digo al más alto. Te vas de frente a lo que manda el del Ministerio de Educación, que va a pedirte el coeficiente más alto, y nos evitamos el problema. Listo. ¿No? Así de sencillo. Entonces, ¿a qué voy con esta pequeña aclaración? A veces nosotros, en el área de arquitectura, cuando dimensionamos proyectos, nos queremos amparar únicamente en lo que manda el reglamento de edificaciones, y eso no es necesariamente la mejor opción. ¿Cuáles me van a ser las normas fidedignas? La parte de vivienda, la parte de seguridad, ¿no? Bueno, las normas de estructuras, por supuesto, pero siempre, siempre, en todas las condiciones, yo debo tener cuidado en que el tipo de edificación, el tipo de proyecto que estoy realizando, tengo que ver que el ministerio o la oficina que propone, que gestiona, que administra este tipo de edificaciones, no tenga su propia base normativa. Las tiene el MINSA, las tiene el Ministerio de Educación, las tiene la Policía Nacional del Perú, los tiene el Ministerio de Transportes, etcétera. Agricultura, pesca, minas, en fin. Casi todos los ministerios tienen sus propios reglamentos de infraestructura. Entonces hay que revisar siempre antes de lanzarnos a diseñar. Ahora bien, ya, entonces yo ya tengo acá mi base normativa, pero vamos a ver qué es lo que me dice el reglamento de edificaciones al respecto de esto. Entonces vengo por acá, ¿no? Ya tengo el aforo, ya sé cuál es el aforo en todo caso, y llegué hasta acá. Cálculo del número de ocupantes. Ah, no, este estaba viendo el de educación, perdón. Acá está. Ya está, puerta, tal, 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 tal. Y por aquí estaba el cálculo. Ah, esos son los componentes. La capacidad máxima de las personas, ahí está. Aquí estaba. Ya, y este para el recuerdo, ¿no? Ah, puertas y rampas. Está en la norma técnica, artículo 22. ¿No? Que me dice que el ancho libre de las puertas es la cantidad del aforo por 0.005. ¿No? Es decir, aforo por 0.05. ¿Listo? Bien. Y el resultado siempre redondeado hacia arriba, ¿no? Acá hay un tema de criterio, ¿no? Porque ahorita les vamos a hacer un pequeño ejercicio así rapidito, nada más de 10 minutos, y vamos a ver cuántos le atinan a esta de acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice de los faltarían los corredores y las puertas? Ahora, para el ancho libre de escaleras, igualita, misma historia, pero 0.08. ¿Ya? Mínimo, ya saben, 1,20 m, ¿verdad? Acá es igualito que el de acá. Bueno, eso sería básicamente, ¿no? Ahora ya, todos los demás ya, acá por ejemplo, acá hay otro para centros de salud que no cuenten con rociadores, el factor de 0.015 en el caso de las escaleras, bla, 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 ¿no? Ya son normas muy específicas. Y acá también tener en cuenta que la cantidad de ocupantes está subordinado al
perdón, a la cantidad de salidas está subordinado al tipo de ocupante, ¿no? Por ejemplo, para tiendas por departamentos, supermercados, etcétera. Yo les recomiendo revisarse esta norma hasta por las puras, si no quieren luego tener problemas en sus proyectos. Ahora bien, quisiera hacer un pequeño ejercicio con ustedes, ¿ya? Y ustedes me van a ayudar a determinar el ancho de los corredores y escaleras, ¿ya? Entonces, es un edificio multifuncional, ¿ya? Tenemos sótano de estacionamientos, primer nivel, vamos a ver tienda comercial, segundo nivel, oficinas, del tercer al octavo nivel, departamentos, nivel, ¿no? Área recreativa, ¿no? Para residentes. ¿Estamos hasta ahí? Bien. El área, en este caso, vamos a ver algunos datos. Ya, el área de esto de acá sería, ¿cuánto era? A ver, 550 metros cuadrados. Tienda comercial, 400 metros cuadrados. Ya digamos que este es un mini market. Es un mega mini market. Un supermercado. Ya, oficinas, 400 metros cuadrados. Ya hay 8 departamentos. Nivel, perdón, del tercer al octavo nivel hay 8 departamentos. ¿Está bien? Cada departamento, perdón, 3 departamentos por piso, 4 departamentos por piso. Y es igual a, vamos a de 3 dormitorios por piso. Y el área recreativa, vamos a ponerle que tiene una capacidad de 100 personas. ¿Listo? Bien. Entonces, lo que vamos a calcular es aforo por piso, punto número 1. Punto número 2, ancho de la escalera, ancho total de escaleras. ¿ya? Ahorita no vamos a determinar las cantidades, porque la cantidad, además de la cantidad de escaleras y rutas, además de la cantidad de aforo, está subordinada a las distancias, ¿no? Porque hay unas distancias mínimas que tengo que cubrir. ¿ya? Ancho total de escaleras de evacuación, ancho recorredor de evacuación por piso. Listo. A ver, son 3,38 a 13,50, ¿les parece? Y este ejercicio, al que me lo resuelve, los dos primeros que me lo resuelvan bien, tienen, acá les ponemos un punto adicional a su promedio final. ¿Qué les parece? Empecemos entonces. Obviamente, acá tenemos que ir de la mano con la norma técnica, ¿no? De reglamento de edificaciones. Si gustan, acá les paso la captura.
Listo, amigos, ¿cómo van? ¿Qué fue, amigos? ¿Lo están elaborando o pasan si no lo explicamos nada más de frente? Porque no tengo respuesta. En realidad, el ejercicio parece bastante simple y pero les aseguro que por lo menos la mitad de nosotros nos vamos a equivocar en algo de esto. Porque a veces eh, cuando hacemos nuestros proyectos de seguridad para presentar en la MUNI, terminamos sobredimensionándolos en una parte y subdimensionándolos en otra parte. Y justamente porque a veces no lo interpretamos correctamente, el fundamento de la norma. ¿Sí? A ver, no sé, pues indíquenme si les espero un ratito más, si están haciéndolo el ejercicio, o si prefieren pasar y lo explicamos ahora de inmediato, cómo es el procedimiento. Depende de ustedes.
Hola. A ver, nos dicen por acá, ¿cuál es la medida del metro cuadrado para el aforo? Bueno, es que en este caso tenemos que buscarlo, pues. O sea, nosotros vamos a desarrollarlo, ¿eh? Ya de una vez. En el fondo, les confieso que me siento mal cuando no responden. Ya, por ejemplo, acá, tienda comercial, dice por acá, ¿no? Área 500 metros cuadrados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Norma de arquitectura, comercio, busco por acá, área A070, comercio, y buscamos por aquí, bajo, 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 bajo los tipos, ahí está el supermercado, como tienda de autoservicio, no se olviden. Bajo, 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 y por acá está. Cálculo del número de ocupantes, ¿no? El cálculo del número de ocupantes, bla, 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 bla. Y vamos a buscar por acá supermercado. Acá está tienda independiente, podría ser porque arriba nos decían independiente era un supermercado. Vamos a ver acá, acá está supermercado, específicamente. Tienda de supermercado, autoservicio, 2.5 metros cuadrados por persona. Entonces acá pongo factor de área, ¿no? Que en este caso es 2.5 metros cuadrados por persona, ¿no? Entonces, obviamente, el cálculo de ocupantes va a ser igual al área total, que serían 400, entre 2.5. Y aquí ya tengo mi primer cálculo, 160 ocupantes. Oficinas. Vamos a ver cómo nos va con oficinas. Ya los demás lo hacemos entre todos. ¿Ya? Oficinas es más chiquito. Ambiente de basura, estacionamientos. Claro, estamos dando por sentado que todo el área es típica, ¿no? Por supuesto. Ya, tararán, tararán. Modificación uno más ambientes. Dice seguridad. Ingreso, acceso, por aquí, por allá. Barras antipánico, servicios. Y 9.5, ¿verdad? Ya, gracias, correcto, sí. Estaba en la norma 130, creo, ¿no? O en la 010. Ya está. 9.5 metros cuadrados por persona. Correcto. Muchas gracias, Alexander. Alexandra, perdón, Alexandra, discúlpame. Ya, entonces igualito en este caso, vengo por aquí. Ya está. Igual a 400 entre 9.5. Me sale 42.10. ¿Debo redondear hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacia arriba? ¿Proponen por ahí? No, nunca. Siempre hacia abajo. Porque se supone que mientras menos personas tenga en mi edificación, es más segura. Entonces, en el caso, cuando yo estoy dimensionando la capacidad de ocupantes, yo, vamos a poner por acá, ¿no? Cuando calculo aforo, dimensiono, perdón, redondeo para abajo. Menos personas, más seguro, ¿no? Más rápido van a evacuar. Pero cuando tengo que calcular las condiciones de seguridad, por ejemplo, para el número de extintores, camillas, alarmas y otro tipo de cosas, redondeo para arriba, ¿no? Porque a más dispositivos de seguridad, mejor. Bien, entonces ya tengo estos dos. Ahora, acá está facilito. Dice 4 departamentos de 3 dormitorios por piso. ¿Qué es lo que me dice la norma? Me dice que un departamento de 2 dormitorios, eso ya hemos conversado, perdón, de un dormitorio, 2 personas, ¿verdad? Un departamento de 2 dormitorios, 3 personas. Un departamento de 3 dormitorios, 5 personas, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que por un departamento son 5 personas por 4 departamentos por piso y vamos a ver cuántos pisos tenemos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 pisos. 120 personas, ¿no? Vamos hasta acá. Ya está. Acá, ¿cuántos ocupantes le vamos a calcular entonces? En el sótano.
¿Qué dicen? En el sótano, cero, pues. Acá no hay ocupante, no suma. Porque en el peor de los casos, aún estuvieran todos los autos juntos ocupándose al mismo tiempo, que por cierto, no tenemos la cantidad de autos en este momento, aún estuvieran todos, al mismo tiempo, no residen ahí. Así que no hay problema en este caso. Bueno, y finalmente acá, ¿cuántos ocupantes vamos a considerar? ¿Qué nos dice ahí? 100, ¿verdad? 100, correcto. ¿Continuamos o lo quieren resolver ustedes lo que falta? Porque hasta ahorita ya tenemos el aforo por piso. Ya está resuelto. Ok, continuamos entonces. A ver, vamos a ver. Entonces, hasta acá ya tenemos los ocupantes, ¿verdad? ¿Qué nos toca ahora? El ancho total de las escaleras de evacuación. ¿Cómo saco la escalera de evacuación? Ya nos dijeron por acá, el aforo por un factor de 0.008. ¿Con cuántos ocupantes debo calcular la escalera de evacuación? Ya, aunque sea esa cifra, denme. Porque se supone que la escalera debe ser continua, el ancho continuo de piso desde el primer hasta el último piso, ¿verdad? Eso sí no va a afectar. Ya bueno. Normalmente, ¿qué es lo que harían la mayoría de proyectistas? Harían esto. Digo, sumo y calculo mi escalera con este factor, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Ya, ese sería el error. La respuesta correcta sería la suma del aforo del segundo piso más el aforo de los departamentos. Pregunta, ¿los del primer piso evacúan por la escalera? Entonces no necesito dimensionarlo, ¿verdad? Pregunta, ¿los del noveno no son los mismos que del tercero al octavo piso? Entonces, ¿por qué los voy a volver a contar? ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado con estas cosas de acá, ¿no? Miren la diferencia. ¿No? Por eso siempre tenemos que tener cuidado con las características del proyecto. Ahora, si acá el enunciado hubiera dicho que era área recreativa secas, ahí sí podría considerar 100 más, porque podría decir que un solo residente va con 99 invitados. Bueno, es válido, puede ser, bienvenido sea, ¿no? Pero en condiciones normales, eso no va a pasar. Ahora bien, con 162 ocupantes, yo saco la escalera de evacuación. Escalera es igual a, entonces, 162 por 0.08, ¿no? 0.008, perdón. Me da 1.296. Esto significa que tengo que redondear. ¿Qué dirán? Para 10 centímetros, arquitecto. No. 1.30. No, no se olviden que se tiene que redondear en base a 60. ¿Por qué 60? ¿No?
porque ese tamaño viene en las puertas, no mentira. Es por el ancho que ocupa un adulto. Entonces, una puerta de 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m permite el mismo flujo de evacuación que una puerta de 1,20 m. O sea, no te aporta, no te suma en nada. Lo que sí, entonces vamos a tener que redondear este metro 1,296, lo vamos a tener que redondear a un metro, perdón, 1,80 m, ¿no? Bajo esas condiciones. Pero arquitecto, eran solo 10 centímetros. Bueno, estuviste a punto de redondearlo con esta de acá. ¿Cuánto nos hubiera salido las escaleras? 422 por 0,008. Hubiéramos necesitado escaleras por un total de 3,40 metros para evacuar. Listo, facilito, ¿verdad? Ahora, vamos haciendo ya el cálculo de la evacuación por piso. Este es mucho más fácil ya. En este caso, evidentemente, no lo podemos calcular porque no tenemos el número de autos ni ocupantes, pero podríamos dar por sentado que este estacionamiento, obviamente es para el uso de todos los departamentos, ¿no? Se puede dar por sentado. Entonces, en estas condiciones, podríamos calcular como normalmente el parámetro es 1 en 2, etcétera, podemos especular, pero siempre lo mejor va a ser verlo in situ, ¿ya? Pero aquí vamos a ver otro cálculo para esto de acá, para verlo de forma más práctica. Al final lo vemos en los estacionamientos. Y ahora, tienda comercial, 160, ya, acá está facilito, igual a esto por 0,005. Y lo mismo para todos los demás. Entonces, en realidad, me salen bajísimos los valores, ¿verdad? 0,80, 20 centímetros, 60, 0,5. Así que es más que evidente que el resultado final va a ser ¿cuánto? 1,20 m. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer para evitarme el trabajo de estar reescribiendo? Voy a poner igual sí, ¿no? Vamos a hacer un condicional. Igual sí, ¿no? Este valor por 0,005 es mayor a 1,20, ponte coma, pongo ese valor, que es el J28 por 0,005, ¿no? Ponte coma, 1,20 m. Ya está. Sí, la conocen la fórmula condicional, el condicional sí, ¿verdad? De Excel. Arquitecto, pero en este caso, ¿por qué sí lo consideramos estas 100 personas y estas de acá? Porque si bien es cierto, no suman para el cálculo de la escalera, como tampoco van a sumar, por ejemplo, para la dotación de agua, entre otras cosas, sí podrían estar los 100 al mismo tiempo y necesitan evacuar por un corredor. Entonces, ahí está la solución. Y la otra cosa es que no necesariamente la escalera tiene que ser va a ir a la par de las circulaciones, ¿no? Eso no necesariamente debe ser así. ¿Listo? Ahora, podríamos proponer, es cierto, podemos proponer que el 1,80 m solamente aplique desde acá para abajo, que es donde se lleva la mayoría del flujo de evacuación. Podríamos proponer, pero siempre van a tener los peros un poquito reacios en la evaluación del proyecto, ¿no? Ya. Este va a ser el punto número 1 con respecto al cálculo de la evacuación. Entonces, mis corredores, mi disposición de áreas siempre tienen que ir en paralelo a esto. Ahora, cuando yo hago mi proyecto, mi propuesta de diseño, evidentemente tengo que procurar que los corredores tengan cuanto menos 1,20 m. Así sean pequeños usos, así estén en el primer nivel, para que me permitan el doble tránsito, ¿no? Incluso en los colegios, la norma es un poquito más rígida, porque nos indica que para cierto ancho de corredores me permite abastecer un cierto número de aulas. Por ejemplo, me dice que para 2,40 m, un corredor o vereda de 2,40 m me permite abastecer hasta 6 aulas. Vamos a ver, 6 aulas.
Normalmente las aulas en colegios públicos oscilan alrededor de los 54 metros cuadrados. Si esto lo divido entre 1.68 me dan 32 ocupantes, ¿no? Si lo divido entre 20 me dan 19, 18 ocupantes. A ver, vamos a ver. 54 entre 2, allá, perdón, 54, 27. O sea, entre 27 y 32 ocupantes por aula para colegio público. O sea, digamos 30 ocupantes, ¿no? Por 6, 180. Por 0.005 me da un corredor de 90 centímetros. Sin embargo, la norma técnica del Ministerio de Educación me pide un corredor de más del doble, hasta de 2.5, que es 2 metros 40. ¿Por qué? Porque en las condiciones de los colegios hay dos detallitos que van a cambiar. Vamos a ver cuáles. En los colegios, por lo general, a ver, si tengo un, acá son oficinas, así que no pasa nada. Pero en un colegio, ¿hacia dónde tendrían que abrir las puertas? ¿Hacia adentro o hacia afuera? ¿Afuera? Hacia afuera, correcto, ¿no? Hacia afuera, acá, de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Para que vaya la puerta empujada en el sentido de la evacuación, ¿verdad? Entonces, esto de acá, además, debe ir dispuesta a 180 grados para que al abrir la puerta se pegue a la pared y permita que las personas puedan evacuar, porque caso contrario, abro y la puerta me va a hacer un estorbo antes que otra cosa. Pero sea cual sea la opción, tengan en cuenta que en un corredor de 2 metros 40, por un momento, ¿no? Van a estar bloqueadas estos dos tramos y al centro me tiene que quedar por lo menos 70 centímetros para que pueda haber, entre comillas, un carril de evacuación por lo menos, aunque sea por un segundo, nunca debe dejar de detenerse. Esa es la explicación del por qué, ¿no? Eh, y por ahí es donde empiezan los criterios de evacuación. Por eso cuando ponemos corredores de 2 metros 10 o 2 metros 20, cosas así, en realidad no me aportan nada, es lo mismo que sea de 1 metro 80. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá, mis amigos? Bien, vamos a continuar entonces con otro tema también que tiene que ver con cálculo y pasamos a la práctica, ¿no? Bien, entonces el tema es con el distanciamiento de los ductos, los vanos, esto ya es para la obra privada, ¿no? Entonces, la historia es la siguiente. No es el caso específico de la práctica que estamos haciendo, pero vamos a ver por acá un pequeño ejemplo. Ah, tiene razón. A ver, me olvidé acá un detalle. Sí, 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 me olvidé un detalle del sótano. Aquí faltaba. Nos dice, en el caso del sótano, habría escalera para bajar
Bueno, no todos los ocupantes van a tener su carro, correcto, pero se le agregaría un porcentaje a los 160, de los 160 en realidad. Claro, y en este caso, yo lo que tomo para el sótano siempre le pongo la escalera que corresponde al área más complicada. Al lado más difícil de todos, ese le pongo, ¿no? Entonces, que generalmente va a ser la del área comercial, porque en este caso, por ejemplo, nos está saliendo una escalera de este tamaño, pero estamos sumando todo el aforo de todos estos pisos al mismo tiempo, ¿no? Lo cual no necesariamente es cierto, ¿no? Eh, lo que pasa es que a veces nosotros consideramos que la sumatoria, incluso esta sumatoria que hemos hecho, no es tan cierta del todo, porque en teoría todas las personas no están bajando al mismo tiempo, sino hay muchos que están bajando del noveno al octavo, otros del octavo al séptimo, y cuando del séptimo llegan al sexto, los que estaban en el sexto estarán en el quinto o en el cuarto, etcétera. Entonces no es de uso simultáneo. El mismo peldaño no está usando, el mismo ancho no se está usando al mismo tiempo. Lo mismo pasa en este caso. Así que yo lo que hago es tomar el valor más extremo. Si es que no fuese el caso y necesito predimensionar, hago lo siguiente. Como el parámetro normativo más frecuente de los estacionamientos es de 1 cada 2 viviendas, tomo la siguiente referencia. Si tengo 4 por piso y son 6 pisos, son 24 departamentos. Calculo que van a haber abajo 12 estacionamientos, por lo menos. Y esos 12 por 5. ¿Cuánto me sale? 60 personas. Ese sería mi aforo, tentativamente, ¿no? Pero siempre lo mejor es verlo de, en plano, pues, ¿no? Bien, les decía, otro de los temas que siempre es bueno conversar para resolver algunas dudas es el tema de los ductos y dimensionamiento de los pozos de iluminación en proyectos. Por ejemplo, por acá, ya, digamos que acá tengo un dormitorio. La pregunta es, ¿cuánto es lo mínimo que necesito separar el pozo de iluminación para abastecer a este dormitorio? Por ejemplo, acá tengo una ventana, ¿no? Y acá está mi pozo de iluminación y digamos, vamos a ponerle que tenemos los 2 metros que estamos diciendo, ¿no? Y acá sí le tenemos que sacar el jugo a la parte normativa. Claro que acá esto lo vamos a volver a revisar cuando vemos la parte de estructuras, porque siempre hay un aspecto ahí que se mezcla, ¿no? Listo, va, ya está. Ahora bien, si bien es cierto, la norma nos dice que hay un ancho mínimo, una altura mínima para estas cosas, también nos da un parámetro. Nos dice que para el caso de, a ver, ¿dónde está esto de acá? Ya está el tema seguridad. Vamos a poner acá condiciones ambientales. Vamos a poner acá dimensionamiento de estos. ¿Ya? Entonces, la norma en este caso nos da un parámetro bien suavecito, bien tranquilo. Lo vamos a revisar por acá. Le digo bien suavecito porque no se entiende nada de primera instancia, ¿no? A ver, relación de la edificación con vivienda. En este caso es separación de edificaciones, ¿ya? Esto no lo contamos. Habla de retiros, más retiros, cercos, esquinas, voladizos, agua y lluvias, ya está. Separación entre edificaciones.
La separación entre edificaciones, no nos confundamos, nos dice mínimo 5 metros. Ahora, acá es lo que nos interesa. Los pozos para iluminación y ventilación natural, cuando hablamos de pozos nos referimos a las, entre comillas, perforaciones dentro del lote de trabajo, no entre vecinos. Entonces, para las viviendas unifamiliares tendrá una dimensión mínima de 2 metros entre lados de las caras de los paramentos. Ya. Ok. Vivienda unifamiliar igual 2 metros, ¿verdad? Por lado. Y para multifamiliares, 2 metros 20, ¿no? Quizás esos 20 centímetros no parecen gran cosa, ¿no? Pero antes era 1,80 m arriba y 2,40 m abajo. Ya, pero además acá hay otro tema. La distancia perpendicular de los ambientes, de dormitorios, estudios, salas de estar y comedores que sirven al pozo, medida del punto central o el eje del vano y el muro opuesto, que conforma el pozo, no debe ser menor a 1/3 del vano, y el muro opuesto que conforma el pozo no debe ser menor a 1/3 de la altura del paramento más bajo del pozo, medido a partir de 1 metro sobre el nivel del piso más bajo. Igualito en el otro, de los ambientes de servicio, pero en este caso es 1/4. Y ahí, la verdad, no se entendió nada. Traducción. Esta distancia es igual a 1/3 de la altura menos 1, o perdón, 1/3 de, vamos a ponerlo mejor, h menos 1 sobre 3, cuando se trata de ambientes principales, vamos a ponerle, va a ser igual a, h menos 1 entre 4 para ambientes de servicio, ¿no? Pero arquitecto, yo acá solo tengo 2 metros. Vamos a ver. Vamos a suponer el caso que este sea un edificio de 8 metros, 8 pisos. 3 metros por piso. Ya, entonces, en este ejemplo, ¿listo? Entonces, calcular dimensionamiento del pozo. Correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos igual, la altura va a ser igual a 8 pisos por 3 metros, lo que es igual a 24 metros menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque es el alféizar de la parte inferior. Porque cuando yo hago esta fórmula, ¿qué es lo que estoy buscando? Lo que estoy buscando es que en la posición de los dos edificios me permitan iluminar el último, o mejor dicho, me permitan que la última ventana gane un cierto grado de iluminación, lo cual es una falacia, pero porque jamás va a llegar luz acá, pero la norma me dice que más o menos debe cumplirse este criterio, que llegue aunque sea un poquito de luz. Desde ese punto de vista, ese metro de la parte de abajo para el phaser no me sirve de nada. Si lo quisiera proyectar hasta abajo, terminaría perdiendo altura y ancho para algo que no me va a servir. ¿Se entiende el punto? Entonces, en este caso, vamos cogiendo a partir del metro para arriba. ¿Por qué 1 metro? Porque la mayoría del phaser se trabajan con 90 centímetros, 1,20 m, por ahí. Eso es relativo. Bueno, entonces tenemos altura total, 23 metros, ¿no? Entonces, para sacar el ancho del ducto, sería igual a 23 entre 3, lo cual es igual a 7,66 metros. ¿Estamos? Pero arquitecto, yo solo tengo 2 metros de ancho acá. ¿Se puede o no se puede? Por supuesto que se puede, pero la norma me dice también que yo puedo modificar proporcionalmente, perdón, está la norma, dice,
Dice, en edificaciones de 5 pisos o más, cuando la dimensión del pozo perpendicular a los vanos a los que sirve es menor hasta 20% al mínimo establecido en los incisos B y C, la dimensión mínima perpendicular del pozo deberá aumentar en un porcentaje proporcional. Es decir, si yo le quito ancho de un lado, le tengo que proveer más ancho del otro lado. Entonces, para este efecto práctico, la idea es la siguiente. O en todo caso, una fórmula que me funciona bastante bien es la siguiente. Esto es lo que yo necesito. Un pozo de 770 por 770. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el área de ducto, que será igual a 7.67 por 7.67. Y esto es igual a 58 metros cuadrados. Ahora, ¿cuál es el ancho disponible? Acá está área de pozo, ¿eh? Me he equivocado. Digamos 2 metros. Va a ser ridículo el ejercicio, pero bueno. Entonces va a ser dimensiones del pozo que igual a este valor sobre este valor. Entonces, si es que quiero trabajar un dormitorio en un edificio de 8 pisos, para estas condiciones, tendría que cumplir esto de acá. Que tengan tener un ducto de 2 metros por 30 metros, ¿no? Lo cual es ridículo, pero bueno, ¿no? Si es que quieres trabajarlo de esa naturaleza. Ahora, y bien difícil que te lo aprueben, ¿no? Porque por otro lado, la norma nos dice que como máximo se puede reducir hasta en 20%. Fácil, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna duda? Bien. A ver, les dejo dos opciones. Opción número uno, hacemos ahorita la práctica que tenía programada, aunque solo nos quedan 30 minutos, nos va a quedar un poquito corto el tiempo, o la guardamos para la siguiente sesión, para la siguiente práctica, perdón, para tener más tiempo. ¿Qué dicen ustedes? Se los dejo a su criterio. Ok, ya, ok. Entonces, cerraremos por ahora la sesión del día de hoy, ¿ya? Con esta parte teórica y continuamos el día de mañana. Mis amigos, me gustaría que participen un poco más. No sé si la dinámica está un poquito pesada, tal vez es mucha teoría, quisieran un poco más de práctica u otra, alguna otra dinámica que se pueda hacer para hacerlo un poco más fluido, pero me gustaría que participemos un poco más, porque quizás hay algunos temas que son muy generales para algunos, pero hay otras que considero que siempre es bueno revisarlo, ¿no? Para que podamos ver. Ahora, lo que estoy tratando es de darle un poquito de varias cosas, no cerrarnos a un solo proyecto, porque si no lo único que vamos a hacer es revisar algo que ya está hecho. Entonces, lo que yo prefiero es que veamos los criterios, ¿no? ¿Qué criterios puedo encontrarme? Y me baso generalmente en los principales, ¿no? O los más adecuados. Cuando veamos la parte de estructuras, ¿no? Que es el corresponde a un par de semanas, vamos a trabajar bastante con cálculo y le voy a enseñar unos truquitos en Excel para ahorrarnos algunos problemillas por ahí. Por supuesto que son condiciones muy, muy, muy generales, ¿no? Pero igual lo que nos interesan son los criterios, básicamente, y cómo traducirlo a los planos. ¿Listo?
Bien, mis amigos, el día de mañana, entonces, vamos a conversar el tema de, dame un ratito, nos toca planos de detalles constructivos, vamos a revisarlo. Entonces, mañana, muy a grosso modo, vamos a aprender a interpretar y a leer planos de detalles de carpintería, estructuras metálicas, de acabados, etcétera, ¿no? Vamos a conversar un poco de especificaciones técnicas, procedimientos de aplicación en obra, entre otras cosas. Porque básicamente el plano de detalle constructivo no es otra cosa sino la traducción de las indicaciones de obra al dibujo. ¿Está bien? Bien, mis amigos, si no hay nada más que consultar, nos vemos el día de mañana. Espero que tengan un buen fin de semana. Y para mañana voy a tratar de cambiar la dinámica para que sea un poquito más fluido para todos nosotros. ¿Está bien? Gracias a ustedes, nos vemos, mis amigos. Hasta luego. Igual, cualquier consulta o sugerencia, por favor, vía grupo de WhatsApp. Encantado de responderles. Hasta luego. Igual para ustedes. Hasta luego. Gracias.